Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Hola hermanos, muy buenas noches, tardes o días. Desconozco el momento en que están escuchando esto. El siguiente tema que quiero compartirles se refiere a la omnisciencia de Dios. Y para esto quisiera que buscáramos en la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Teniendo en mente este texto, vamos a continuar con la exposición de este tema, la omnisciencia de Dios. Para ello quisiera que me acompañaran a Hebreos 4:13 rápidamente. Hebreos 4:13. Es un texto que nos va a ampliar un poco el panorama acerca de este tema. Y dice así, Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, como se pueden dar cuenta, para nuestro Señor todas las cosas están al descubierto, aún lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro proceder en cada día de nuestra vida. Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos de las criaturas, del pasado, del presente y del futuro. Conoce perfectamente todos los detalles en la vida de todos los seres que están tanto en el cielo, en la tierra, así como en el infierno. Para corroborar este punto, vamos a Daniel capítulo 2, verso 22, por favor. Daniel capítulo 2, verso 22. Dice así: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas, y con Él mora la luz. Como podemos darnos cuenta, Él todo lo conoce, para Él no hay nada oculto. Conoce lo que hay aún en las tinieblas. Nada escapa a su atención, nada puede ser escondido. No hay nada que pueda olvidar. Bien podemos decir como el salmista en el Salmo 139, verso 6. Salmo 139, verso 6. Es un texto que habla acerca de este atributo de nuestro Señor. Todo este capítulo habla acerca de la omnisciencia de nuestro Señor. Ahorita vamos a enfatizar el verso 6. El salmista reacciona ante tal naturaleza de nuestro Dios de esta manera: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En verdad, hermanos, que nosotros podemos conocer personas sabias, podemos conocer personas inteligentes en este mundo, e incluso podemos nosotros observar hasta qué punto la humanidad ha alcanzado su inteligencia, ha agotado todos sus recursos para aumentar su conocimiento, pero
delante de nuestro Señor se queda corto, delante de nuestro Dios es insignificante. Y eso nos debería maravillar, nos debería reverenciarle en toda nuestra plenitud. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia ni pasa por alto alguna cosa. Atendiendo a este punto, que su conocimiento es perfecto y no pasa por alto ningún aspecto de su creación, eso nos debería hacer temblar. Es el Dios de las Escrituras. Este es el Dios al cual en algún momento, en algún punto, vamos a tener que dar cuentas. Bien, hermanos, continuamos. Salmo 139, 2 al 4, dice así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mi caminar y mi acostar me has considerado, dice el salmista en este punto. ¿Qué podemos nosotros decir respecto a esto? No hay nada que nosotros podamos ocultarle. Él sabe desde el momento en que tú te levantas, desde el momento en que tú te acuestas. Él conoce con qué actitud lo haces. ¿Cuál es el primer pensamiento que pasa por tu cabeza cuando tú te levantas, cuando tú te has de acostar? Él lo conoce todo. Ciertamente todos nosotros, con los afanes de este mundo, tenemos muchas distracciones, pero al atender esta verdad acerca de nuestro Señor, deberíamos nosotros ciertamente estar atentos, porque Él lo conoce todo y no podemos ocultarle absolutamente nada. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, la sabes toda. Qué maravilloso ser es el Dios de las Escrituras. Cada uno de sus gloriosos atributos nos debería llevarnos a honrarle en nuestra estimación. La comprensión de su omnisciencia debería inclinarnos delante de Él. Con todo, cuán poco meditamos en su perfección divina, es ello debido a que aún el pensar en ella nos llena de inquietud. Nos llena de inquietud el saber que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, que estamos desnudos delante de Él, que no podemos nosotros escapar de su mirada. Cuán solemne es este hecho. Nada puede ser escondido ante Él. Vamos a otro texto, Ezequiel 11:5. Ezequiel 11:5 dice así este texto: Y vino sobre mí el Espíritu del Señor, y me dijo: Di, así ha dicho el Señor, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Perdón. El Señor sabe nuestros pensamientos, sabe las intenciones de nuestro corazón. Él conoce lo que ha subido a nuestro espíritu. Por tanto, aunque sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Hermano, donde quiera que estés, lo que estés haciendo, lo que estés pensando, toma en cuenta que delante de nuestro Señor, tú no vas a poder omitir el día de mañana cuando estés delante de Él. No vas a poder excusarte cuando Él
te señale cada una de las cosas que tú pasaste por alto delante de su presencia. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y hasta cuándo hemos de concluir nuestro caminar en esta tierra. Por lo tanto, para nosotros quizás es invisible. Pudiéramos nosotros llegar a pensar, Él no nos está viendo ni nos está escuchando. Pero, hermanos, es importante que consideremos que para Él no lo somos. Él lo ve todo. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, como mencionaba, puede ocultarnos delante de sus ojos. Los árboles del huerto, cuando Él creó las cosas en el principio, no pudieron ocultar el pecado de Caín cuando mató a su hermano, de Adán cuando desobedeció. No pudo ocultarse a los ojos de Dios. Perdón. Continuamos. Ningún ojo vio a Caín, como mencionaba, pero su creador fue testigo del crimen que había cometido. Así también Sara podía reírse por la incredulidad oculta dentro de su tienda, cuando el Señor, conociendo que ella era estéril, había prometido que le iba a dar descendencia. Ella se rió en su tienda y el Señor la escuchó. Acán robó un lingote de oro que escondió cuidadosamente bajo su tienda. Pero este pecado, entre comillas oculto, fue sacado a la luz. Y sabemos la historia. Conocemos en Josué capítulo 7 cómo es que sucedieron las cosas. El pueblo de Israel estaba perdiendo batallas a causa del pecado de uno de los de su tribu. Por lo tanto, como hemos escuchado en algunas ocasiones, en el pecado llegó su penitencia, llegó su castigo. Nosotros, hermanos, no podemos burlar a Dios. No nos creamos más que... No nos engañemos, hermanos. Él no puede ser burlado. Y las tribus que quedaban al oriente del Jordán, también se les dice en Números capítulo 32, verso 23. El texto, Números capítulo 32, verso 33. Perdón, Números 32, verso 23. Dice así, hermanos. Tengo por aquí. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Hermanos, cuando nosotros pecamos, ciertamente hay un castigo, hay una consecuencia, y es la muerte. Pero independientemente de la consecuencia, sabemos que muchas veces el pecado puede alcanzarnos, puede cobrarnos factura. Nosotros en Cristo, ciertamente Dios nos ha perdonado de todas nuestras faltas, pero no las consecuencias de ellas. He aquí el Señor le decía a su pueblo: hacéis las cosas tal y como yo os he dicho, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante el Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Antes de este texto se me pasó compartirles. Vamos por favor
a 2 de Samuel, capítulo 12. Ahí vemos un relato acerca de uno de los pecados de David. 2 de Samuel, capítulo 12. Creo que este relato lo conocen todos, lo han escuchado alguna vez. Lo vamos a leer completo para que podamos nosotros comprender la idea de lo que queremos observar acerca de nuestro Señor, su omnisciencia. Este texto dice así, capítulo 12, todo completo lo vamos a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Hermanos, ciertamente nosotros hemos escuchado en muchas ocasiones, en muchas exposiciones de la palabra, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aquí lo que debemos observar, él pecó delante de Dios en secreto, y el Señor le disciplinó en público. Conocemos la historia, David se arrepintió, sabemos la consecuencia de su pecado. El hijo que iba a concebir esa mujer murió a consecuencia de una decisión de David, la cual no consideró a Dios. Hermanos, no creamos que podamos burlar a Dios. Dios no puede ser burlado, y mucho menos cuando sabemos que Él es omnisciente. Si pudiera el hombre despojar la deidad de su omnisciencia, créanme que lo haría. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué podemos argumentar esto? Porque es verdad que si el hombre pudiera tener el poder para
arrebatarle este atributo a Dios, lo haría. Vamos a Romanos 8:7, por favor. Romanos 8:7. En estos textos veremos la condición del hombre, parte de la condición del hombre. Romanos 8:7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, este verso habla una verdad absoluta acerca de la naturaleza del hombre cuando éste es concebido. Éste nace en pecado y los designios de su corazón solamente, estos son enemistad contra Dios. Estos no buscan a Dios. La naturaleza del hombre es que éste no busca a Dios. Por lo tanto, si éste tuviera el poder para despojar a Dios de su omnisciencia divina, lo haría. ¿Qué prueba es esta de la intención de la carne? Es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los hombres impíos odian esta perfección divina, que al mismo tiempo se ven obligados a admitir. Desearían que no existiera. Acompáñenme a otro texto, por favor. Oseas 7:2. Oseas 7:2. Adelantito de Daniel, Oseas 7:2. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Él es testigo de sus pecados, el escudriñador de sus corazones, el juez de sus acciones. Intentan quitar de sus pensamientos a un Dios tal. Es tonto pensar que a Dios se le olvidan nuestro proceder, nuestra manera de pensar. Créanme que si nosotros recapitulamos y observamos nuestra vida en el pasado, hay mucho que confesar. Hermanos, este es el Dios de las Escrituras al cual vamos a dar cuentas. Vamos a otro texto, por favor. Salmo 90, capítulo 8. Salmo 90, capítulo 8. Dice así. Disculpen, me estoy un poco mareando. Salmo 90, capítulo 8. El texto dice de esta manera: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Y no deciden en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Cuán solemne es este texto. El texto, nuevamente se lo repito: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Todo aquel que rechaza a Cristo tiene buenas razones para temblar ante Él. Pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros yerros a la luz de tu rostro. Nuestras equivocaciones están a la luz de tu rostro. Cuando nosotros no consideramos la voluntad de Dios en nuestro proceder, lo que estamos haciendo es rechazar de manera literal el sacrificio de Cristo, el cual puede ayudarnos
ante tal situación. Porque sabiendo que Dios es omnisciente y que lo conoce todo, ¿cómo quedamos parados delante de Él? No tenemos salida. La omnisciencia de Dios es una verdad llena de consolación para el creyente. ¿Por qué digo esto? Vamos por favor a Job capítulo 23, verso 10. Estamos dividiendo el tema en este momento. Acabamos de observar un poco más profundamente el atributo de Dios. Vamos a Job capítulo 23, verso 10, por favor. Job capítulo 23, verso 10. Dice así. Consideremos el contexto. Recuerden que Job en su momento, todos conocen la historia. Dice así: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué es una consolación para el creyente? Ciertamente, delante de nuestro Señor somos faltos, somos pecadores, atendiendo a que Él lo sabe todo y que conoce todo lo que concierne a mi persona. Si leemos este texto, nuevamente lo repito: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Atravesando cierta situación Job, recuerden que él fue atribulado en gran manera. Dios permitió que Satanás lo atribulara, que Satanás lo agobiara, que lo aplastara. Le quitó todo lo que él tenía. Mas no se metió con su vida. Él continuaba vivo y expresaba estas palabras: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él estaba confiando en nuestro Creador. Esto puede ser profundamente misterioso para mí, completamente incomprensible para mis amigos, pero Él conoce nuestra condición. Una vez más, vamos con el salmista, Salmo 103, 14. Adelantito, Salmo 103, 14. Dice así: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, esto es un aliente para nuestras vidas, para nuestro caminar en Cristo. Ante los ojos del inconverso, quizás somos como marionetas, somos como inconstantes, somos señalados, nos traen con lupa en todo tiempo. Y eso que es cristiano y que supuestamente lee las escrituras y que supuestamente ora y que va a la iglesia. Pero Dios conoce nuestra condición, sabe Él que aún somos polvo, que aún dependemos de Él, porque nuestra carne nos hace pecar, nos hace tropezar. Pero tampoco es una excusa para actuar deliberadamente en contra de Dios. Cuando nos asalte la duda de la desconfianza, acudamos a este mismo atributo diciendo, como David en su momento, Salmo 139, 23, adelantito, por favor. Salmo 139, 23, dice así: tú has conocido, 23 y 24. Examíname, oh Señor, y conoce mi camino,
Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Recordemos lo que mencioné hace un momento. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué un hombre conforme al corazón de Dios? No fue un hombre perfecto, literalmente hablando, humanamente hablando. Pero, ¿por qué conforme al corazón de Dios sí fue perfecto? Porque él siempre reconoció su pecado. Él expresaba en este salmo, decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, guíame en el camino eterno. David estaba reconociendo al que lo ve todo, al que lo sabe todo, que no podemos ocultarle nada. Y creo, hermanos, que todos nosotros, esto es algo que nos podría alentar en nuestro caminar. Continuamos. El tiempo de triste fracaso puede suceder cuando nuestros actos han desmentido a nuestro corazón, nuestras obras repudiado a nuestra devoción, y hemos oído la pregunta escrutadora que escuchó Pedro. ¿Recuerdan esta pregunta cuando Cristo se acercó a él y le preguntó a Pedro: ¿me amas? Vamos para allá. Juan 21, 17. Juan 21, 17. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, y a la tercera vez él le contestó lo siguiente. Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, quiero compartirles aquí una experiencia personal. Hace muchos años, cuando escuchaba yo acerca de esto que estamos aprendiendo, una hermana me preguntaba, o tenía por costumbre siempre acercarse a mí y preguntarme: ¿cómo estás? Y por costumbre nosotros siempre contestamos: bien, gracias. Y ella me preguntaba nuevamente: ¿cómo estás? Yo volví a responder: ya le dije que bien, muchas gracias por preguntar. La tercera vez, ya cuando ella hacía la pregunta por tercera vez, créanme que era devastador, porque entre nosotros como hermanos debemos cuidarnos los unos a los otros, y es por eso que debemos ver los unos por los otros continuamente. Cuando preguntó por tercera vez, yo le confesé: la verdad, las cosas no están bien, estoy pasando por esto, por esto y por esto, y pude yo apoyarme de cierta manera. Me ayudó mucho el compartirle mi sentir y mi vivir, y es bueno que tengamos comunión entre hermanos los unos con los otros, entrañablemente, como lo dice la palabra, porque es lo que nos hace pueblo de Dios, es lo que nos hace iglesia, y es lo que nos hace diferentes a los que estamos allá afuera. Allá afuera, una manera de conocer a Dios es cuando nosotros les testificamos sin que nos amamos los unos a los otros, entrañablemente, a como Dios nos ha mandado. No hay razón para temer
que las peticiones de los justos no sean oídas, ni que sus lágrimas y suspiros escapen de la atención de Dios, ya que Él conoce los pensamientos e intenciones del corazón. No hay peligro de que un santo sea pasado por alto en la multitud de aquellos que cada día y cada hora presentan sus peticiones, porque la mente infinita es capaz de prestar la misma atención a millones que a uno solo, de los que buscan su atención. Asimismo, la falta de un lenguaje apropiado y la incapacidad de dar expresión al más profundo de los anhelos del alma no comprometerán nuestras oraciones. ¿Por qué? Vamos a un texto, hermanos. Isaías 65, 24. Isaías 65, 24. El texto dice así. Perdón, me perdí. 65, 24. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablaban, yo habré oído. Nuevamente lo repito. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Hermanos, nuestro Dios es maravilloso y grande, y antes que tú hagas tu petición, Él ya conoce qué es lo que le has de pedir. Antes de que tú hables, Él ya te ha escuchado. Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado. Vamos a otro texto. Salmo 147, 5. Salmo 147, 5. Dice así: Grande es el Señor y de mucho poder, su entendimiento es infinito. Como decía anteriormente, Dios no solamente conoce todo lo que sucedió en el pasado o en cualquier parte de sus vastos dominios, y todo lo que ahora acontece en el universo entero, sino que además Él sabe todos los hechos, desde el más insignificante hasta el más grande, que tendrá lugar en el en el porvenir. El conocimiento del futuro por parte de Dios es tan completo como completo es su conocimiento del pasado y del presente. Y esto es así porque el futuro depende enteramente de Él. Independiente de Él, si algo pudiera en alguna manera ocurrir sin la directa agencia o el permiso de Dios, ello sería independiente de Él, y Dios dejaría, por tanto, de ser supremo. Si algo sucediera en este vasto universo fuera de la agencia de Dios, Dios no sería supremo, Dios no sería infinito, eterno, omnisciente. Hermanos, el conocimiento divino del futuro no es una simple idealización, sino algo inseparablemente relacionado con su propósito y acompañado del mismo. Dios mismo ha designado todo lo que ha de ser, y lo que Él ha designado debe necesariamente efectuarse, como su palabra inefable lo afirma. Vamos a Daniel 4:35. Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga:
¿qué haces? Proverbios 19, 21, atrasito. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Así es que, hermanos, no hay despropósito alguno que pueda suceder sin la voluntad de Dios. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, ya que su sabiduría y poder son infinitos. Que los consejos divinos dejen de ejecutarse es una imposibilidad tan grande Vamos a otro texto. Hechos 15, 18. Hechos 15, 18. ¿Ya están todos ahí? Hechos 15, 18. Porque yo no. Ahí voy. 15, 18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No hay nada, todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación, según Santiago 1:17. No vayan para allá, ya se los mencioné. Por tanto, en el principio de aquel libro que nos descubre tanto el futuro, se nos habla de cosas que deben suceder pronto. Hablando del libro de Revelación, Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las que declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ejemplo e ilustrado en todas las profecías registradas en su palabra. En el Antiguo Testamento se encuentran docenas de predicciones relativas a la historia de Israel, que fueron cumplidas hasta los más pequeños detalles siglos después de que fueran hechas. Ahí también se hallan docenas de predicciones de la vida acerca de Jesucristo en la tierra, y estas también fueron cumplidas literal y perfectamente. Tales profecías solo podían ser dadas por uno que conocía el final desde el principio y cuyo conocimiento destacaban sobre la certeza absoluta de la realización de todo lo preanunciado. De la misma manera, tanto el Antiguo como en el Nuevo contienen, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, contienen muchos anuncios todavía futuros, los cuales deben de cumplirse porque fueron dados por aquel que lo decretó. Pero debe señalarse que ni la omnisciencia de Dios ni su conocimiento del futuro, considerados en sí mismos, son la causa. Jamás sucedió o sucederá algo simplemente porque Dios lo sabía. La causa de todas las cosas es la voluntad de Dios. El hombre que realmente cree en las Escrituras sabe de antemano que las estaciones continuarán. Génesis 8:22 dice lo siguiente acerca de las estaciones, que éstas no dejarán de ser. 8:22 dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera
y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno. Perdón, el día y la noche. Como les mencionaba, hermanos, Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es algo que hasta hoy día se ha cumplido y que no podemos descartar que se ha cumplido la voluntad de nuestro Señor. Disculpen. Así, el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino de que Él las ha ordenado de este modo. Vamos a otro texto que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Aquí nosotros, hermanos, vamos a ver cómo nuestro hermano Pedro en su primer discurso habla acerca de la venida de nuestro Señor. Dice así: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándolo. Hermanos, nuevamente vemos que las cosas se han cumplido. Los decretos de Dios se han cumplido de antemano. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de absoluto asombro, de absoluta reverencia y por ende de arrepentimiento delante de Él y aceptar el sacrificio de Cristo. Cuán ilimitadamente superior al más sabio de los hombres es el Eterno. Ninguno de nosotros conoce lo que el día de mañana nos traerá, pero el futuro entero está abierto a su mirada omnisciente. El conocimiento infinito de Dios debería llenarnos de santo temor. Nada de lo que hacemos, decimos o incluso pensamos escapa de la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Vaya conmigo, por favor, dice así: los ojos del Señor están en todo lugar, mirando tanto a los malos, así a los buenos. Hermanos, toda la atención de Dios está sobre nuestras vidas. Por lo tanto, examinémonos profundamente delante de Él y atendamos rápidamente a nuestra situación, porque esto amerita que nos examinemos, que escudriñemos nuestro corazón a la luz de su palabra. Y en verdad, hermanos, es necesario que vayamos a los pies de Cristo, nos arrepintamos y confiemos en su obra salvadora. Él pagó por todas estas faltas de las cuales creíamos que Él no había tomado en cuenta. Nuestro Dios tiene registrado cada uno de estos aspectos de nuestra vida. En lugar de actuar indiferentes, deberíamos ser como Agar, la esclava de Sara, que en su momento expresó las siguientes palabras en Génesis 16:13: tú eres un Dios que me ve. Mi vida entera ha permanecido abierta a su mirada desde el principio. Cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él lo ve todo, que estamos desnudos delante de Él, que Él nos conoce desde el principio de nuestra existencia, esto nos debería llenar de temor. Por último, hermanos, Él previó todas mis caídas, mis pecados, mis reincidencias. Sin embargo, así y todo, fijó su corazón en mí,
la comprensión de este hecho, como debe postrarme en admiración y adoración delante de Él. Hermanos, pues esta es mi participación acerca de este mensaje, acerca de la omnisciencia de Dios, y solamente los invito a que vayan delante de nuestro Señor a sus pies, aceptando su sacrificio, que es el único que nos puede llevar ante nuestro Creador, perfectos, santos y sin mancha, a como Él lo demanda, confiando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Te adoro reverente, Dios